y que puede traer, levantar un poco la provincia, ¿no? Que ha estado siempre como la más olvidada y la más precaria de toda Castilla y Sí, León. pero Soria, lo que es la provincia, yo que la he visitado por varios sitios, el cañón del río Lobos, Sí, no, la Laguna espectacular. Negra, Sí, bueno, sí, sí. En términos naturales, Soria es... Sí, es sí. espectacular. Sí, yo la conozco poquito, pero la he visitado y también es cierto, es una... Sí, bueno, yo conozco de Castilla y León, conozco todas las provincias. Todas Tengo las- esa suerte, sí. Sabéis que tiene 2.519.000, es el censo más o menos que Muy, había muy poco para la para cantidad de extensión, ¿no? que de tiene. Sí, extensión. y habrá bajado. Ese es el censo del 2010. Sí, Ahora en el padrón no me acuerdo si se sigue publicando el padrón, pero seguramente haya bajado la haya población. bajado. Sí, porque la verdad es que hubo un efecto llamada pero no solo para Castilla y León, sino para todos los pueblos del interior, principalmente un efecto llamada a las grandes ciudades, a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, donde la gente acudía, iban dejando esos pueblos que finalmente ahora muchos de nosotros nos gustaría volver, ¿no? Y tener esa vida pues también dura de los pueblos, pero también al mismo tiempo muy agradable, ¿no? Y se busca un poco eso, la tranquilidad. Fíjate que lo que cambia el mundo. La verdad es que hay una cantidad importante aquí en México de castellanos y de leoneses. De hecho, ahí en México está el centro leonés, ¿no? El centro montañés El leonés, centro. ¿cómo se llama? No sé, está el centro castellano en el Cast- centro. no, pero después también está No, pero eso es un restaurante. ¿Sí? Refiere a un centro, no, pero el a centro, una asociación, la ¿no? asociación del centro leonés está ahí en Sí. Polanco, sí, tienen restaurante también, pero es un centro que se crea en el año 40 y tantos, sí, y está muy bien, la verdad es que está muy bien, Pues habrá que ir. claro, y además Sí, lo que pasa que si es como el asturiano, apague, vámonos. No lo sé. pero de Y que además sí que lo es porque yo llamé por teléfono y pregunté. Entonces eso de que tengas que pagar un dineral al año, pues que me perdone la vida, pero... sí, sí, se llama Agrupación Leonesa de México AC, así es como se llama. Y efectivamente está en Campos Elíseos 97, allí en Ciudad de México. Sí. Se come muy Sí, bien. eso es Polanco. Sí, en Polanco es un centro. Y obviamente, pues estos tipos de centros y de agrupaciones, pues para mantenerse tienen que tener sus restaurantes, sus cosas para poder subsistir y mantener pues las actividades que hagan a la promoción cultural, en este caso de León, ¿no? o de Castilla-León, ¿no? Entonces, lo que sí es importante que sepáis que hay una comunidad importante de leoneses y de castellanos aquí viviendo en México, y a todos y a todas queremos mandar un fuerte y un saludo y decirles que bueno, pues que sois muchos y que tenéis una tierra maravillosa. Exacto, Que es exacto. una de las quizás grandes, no digo desconocidas, pero sí no tan Pero conocidas. olvidadas, un poco olvidadas. Un poco olvidadas. Un poco olvidada. Un poco olvidadas. Mm. Por eso le dedicamos nuestro, mejor que nunca, nuestro españoleando. Vamos a cantar la España, las coplas de Andalucía. Las coplas de Andalucía. Vamos a cantar la España, las coplas de Andalucía. Vamos a cantar la España, las coplas de Andalucía. Las coplas de Andalucía, que alegrando los pesares
Pues ahora sí, esta sí es una jota que nos mandaron de Aragón, y canta una de las pocas jotas que hay que habla de México y de España, de la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pilar. También hoy se celebra el Día de Aragón, que es otra de las comunidades autónomas españolas, de esas 17 que decíamos, y en este caso pues la capital de Aragón es Zaragoza y está compuesta por 3 provincias. En este caso es Huesca, Teruel y Zaragoza, que es la más grande. En total tiene exactamente 1.466 municipios, un total de 1.326.000 habitantes, un censo un poquito ya más antiguo. Y bueno, Zaragoza tiene a la Virgen del Pilar, que es una de las festividades más importantes de España, aunque como decíamos el otro día y lo hablábamos, no es la patrona de España, es la patrona de la Guardia Civil. La patrona de España es la Virgen Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Pero sí es cierto que como decía Laura, que hoy no nos está acompañando, que ella es de Zaragoza, decían que, bueno, pues que puedes o no puedes ser religioso, pero la Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar, ¿no? Es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿verdad, Elena? Con la Semana Santa y demás, ¿no? Sí. Pues también queríamos decir que el día 23 de abril, este día que estamos celebrando, pues es el día de San Jorge, y es donde se celebra en Aragón esta fiesta. Como decíamos, hay un montón de festividades hoy. También quiero recordar que hoy es el Día de la Tierra. La ONU marca hoy como día 23 de abril el Día de la Tierra, el día de que debemos concienciarnos de que hay que cuidarla en todos los aspectos, en cuanto a la contaminación, al medio ambiente, el calentamiento global, en fin, tantas y tantas cosas que nos echan la culpa a todos nosotros muchas veces, y nosotros lo único que hacemos como mucho es poner a calentar algo, un puchero o algo, y ya nos dicen que estamos estropeando el ambiente. No, en serio, sí es cierto que deberíamos intentar cuidar el agua, cuidar la vegetación, cuidar en definitiva lo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos, y que por lo menos nosotros, que lo hemos disfrutado, que ellos y lo disfruten, y que los hijos de nuestros hijos pues también lo vayan disfrutando, ¿no? No te cuento cómo estamos en el DF a consecuencia de no cuidar la tierra. Pues sí, me imagino. Que literalmente no podemos respirar. O sea, hemos estado unos días de contaminación que de verdad ardían los ojos, la nariz. Yo que tengo un poquito de alergia al polvo, ya estaba con ataques de asma, un dolor de cabeza horrible, y es la contaminación y es el no ser conscientes de que tenemos que apoyar, que colaborar todos en frenar esta locura de ciudad y las condiciones en las que vivimos, que son totalmente insostenibles. No hay manera, o sea, es insostenible, se mire como se mire. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace 2 semanas, cuando estuve yo por allí, era ¿cómo se llama esto? La contingencia, ¿no? Contingencia. Debido a que ya era insostenible, como bien dices tú, la contaminación. Lo que yo creo que Ciudad de México tiene que sufrir un cambio, tiene que intentar, primero los políticos y después también los ciudadanos, ser conscientes de que, y si te fijas mucho, y eso lo digo yo en todas las ciudades, cuando vas a cualquier lado y te fijas en los coches, resulta que ves cada coche solo lleva una persona, o la mayor parte de los coches solo llevan una persona, conductor, y eso es una barbaridad. Es decir, no puedes movilizar un parque móvil de 12 o 13 millones de vehículos, o 10 que todos los días circulan en Ciudad de México, para desplazar a lo mejor 14 o 15 millones de personas. Solo salen a 1 y muy poquito de media, ¿no? Eso hay que mejorar el transporte. También es cierto que el metro, tú eres usuaria del metro, ¿verdad, Elena? Sí. Y el metro, la verdad es que yo no he estado en horas puntas, pero lo que se ve es horroroso, ¿no? Yo ya tengo el truco con mi ruta, ¿no? Ya la tengo más o menos medida y sé
Yo en la estación que me subo pasan vacíos, me subo en una estación que es de, de intercambio de redes. Sí. Y ahí pasan vacíos a horas concretas y yo sé que me tengo que ir al vagón de atrás y lo tengo totalmente cronometrado. Pero antes de saberme los trucos, he llegado a esperar una hora de reloj para poderme subir a un tren. Es una locura. Y de salir lastimada, una vez me mareé, me desmayé, de tanta gente que había, me desmayé. He llegado a salir con moretones de que te clavas la barra, de que si la puerta, me han roto bolsos, es la guerra. No, es una auténtica. Yo que he solido tomarlo ahora a las horas puntas por la mañana para ir a auditorio, horrible, de verdad, horrible. Es que yo creo que el medio de transporte, debido a la cantidad de gente que hay, se ha quedado un poco rezagado, ¿no? O sea, ha crecido más el volumen de usuarios que los propios transportes. De hecho, en Ciudad de México, que fue pionera en este famoso Metrobús, ¿no? Así se llaman los medio autobuses. No me hables del Metrobús. Porque casi no lo he tomado, pero mi marido que lo toma dice que es mucho peor todavía ahora punta que el metro. Pero a mí que me han puesto un Metrobús ahora aquí a 2 cuadras de casa, una línea nueva, no, es una locura. O sea, es peor, está más saturado que Está bien por una parte porque los conductores de esa ruta eran unos auténticos kamikazes y tu vida corría peligro al subirte a un camión de esos, ¿no? Ahora ya no peligra tu vida. Pero para subirte a uno, antes no tenías problemas para tomar el transporte. En el eje 5 Norte no había problemas. Ahora tienes que esperar un rato a que pase un Metrobús vacío, está más saturado, te cuesta más. Definitivamente. Más lo que han dicho, que han quitado... Yo no sé hasta cuándo sí lo ha hecho bien para la ciudad, porque han quitado carriles. Entonces estamos... pues no sé. Pues mi zona, no que sé no qué tenía excesivamente problemas de tráfico, tenía pues el caos de toda la ciudad. Yo ahora mismo, desde que está el Metrobús, para ir al colegio de mi hija son 2 kilómetros y tardo exactamente lo mismo caminando que en coche. Sí, sí. Son 2 kilómetros, o sea, no es que sea una distancia grande, pero estamos yendo caminando porque tardamos lo mismo. ¿Qué Aquí tal, en Santi? Montreal Hola. Hola, Santi, buenas noches. Buenas noches, Santi. ¿Qué tal? No Buenas hablemos ya de noches. los peceros, ¿eh? Los peceros ya. Buah. Sí. Los peceros del amor. Aquí en Monterrey también han implementado lo del Metrobús famoso y la verdad yo lo que he visto es que está siendo un desastre en cuanto al tráfico vehicular. Entonces hay que hacer buenas obras para promover el transporte público, pero que sean obras que realmente haya unos estudios válidos, porque yo creo que están haciendo las obras, están haciendo las inversiones nada más porque se les ocurre y a ver si pega, sin hacer un estudio en condiciones de viabilidad de cómo puede funcionar. Aquí en Monterrey han puesto el famoso Metrobús, lo han metido por una de las arterias principales de la ciudad, que recorre Monterrey de este a oeste o de oeste a este, y la verdad es que la avenida esa la han dejado imposible. Hay un tramo que yo ocasionalmente alguna vez llegaba a tomar, que es un tramo de unos 500 metros, que la última vez que me metí en esa ida me costó cerca de media hora cruzar esos 500 metros. O sea, es una locura esto, ¿no? En el coche. Entonces, lo que decía Elena, casi mejor me estaban dando ganas de dejar el coche e irme caminando, porque iba a hacerlo más rápido. Nada más que luego ya tenía, en cuanto la primera oportunidad que tuve, me salí de esa avenida y di la vuelta por otro lado porque era una locura. Entonces eso, se usa mucho el transporte privado en México, sí, pero es un poco entendible por el tamaño de ciudades. En España yo creo que cualquier ciudad, salvo a lo mejor igual Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, las ciudades grandes, pero en las demás... Se te corta un poco, Santi. De todas las maneras, vamos a ir ahora a un corte de las